Juan 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora estamos entrando en un pasaje que muchos interpretan como teniendo que ver con el calvinismo. Mira cómo dice aquí, versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos y no entiendan de corazones, y se conviertan y yo los sane. Pero hay que tomar Biblia con Biblia. Y uno puede leer versículo 32 y darse cuenta de que esto no es calvinismo, esto no es predestinación, porque dice Cristo aquí, a todos atraeré a mí mismo. Todos. Entonces, ¿qué quiere decir todos? Quiere decir todos. ¿Ok? Excluyendo a nadie. Todos son atraídos a Cristo por el Evangelio, por las aguas refrescantes del Evangelio. No todos toman de la fuente, pero esa es la decisión de ellos. Pero todos son atraídos. Versículo 33. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos no entendían porque Cristo decía muerte. ¿Cómo el Mesías puede morir? ¿Cómo el rey de Israel puede morir? Para ellos eso es una idea imposible. Y los considero, porque tampoco los apóstoles entendían esto. ¿Cómo es posible que el Mesías muriera? No debe ser posible. Y es por eso que muchos eran incrédulos. Versículo 35. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Entonces no responde nada. Dice: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y hasta la fecha, si no conocen quién es el Hijo del Hombre, por los milagros que ha hecho, por los muertos que él había levantado, por todos los señales que había dado al pueblo de Israel, él se ha manifestado, mostrado bien divino. Y ellos no deben tener ninguna duda. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andar entre tanto, sean salvos. Entre tanto que tenéis la luz, no sea que os alcancen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Se escondió de ellos. Eso es una cosa muy triste. Porque la cosa que tú no quieres, aunque te es difícil obedecer la ley de Dios, mantenerte en la senda correcta de justicia, aunque el camino de justicia te parece muy difícil seguir, entiendo todo eso, pero a fin de cuentas, sea la bendición de Dios, el castigo de Dios, la cosa que tú no quieres que Dios se esconde de ti. Es muy triste que Dios se escondió de ellos, pero también eso fue profetizado. Jesús se fue y se escondió de ellos. Ya no lo verán más hasta que le crucificasen. ¿Ok? Mira Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Vamos a ver Dios escondiéndose de ellos, profetizado 31:17. Dice Dios a Israel: y mi furor se encenderá contra él. ¿Quién? Israel. En el mismo día, y yo los dejaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Mira por favor Salmo 10, 11.
Dios no tolera la rebelión. Salmo 10:11 dice: encógese, abájase y cae en sus fuerzas multitud de afligidos. Versículo 11, dice en su corazón: Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo vio. Mira Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira capítulo 27 de Salmo. Versículo 9, 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. La cosa es que tú no quieres que Dios te deje, que Dios esconda su rostro de ti. Mira capítulo 30, versículo 37. Me gustan los salmos, son buenos para dar enseñanza espiritual, devocional. 30, versículo 7. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia asentaste mi monte con fortaleza, mas escondiste tu rostro y yo fui conturbado. Tú no quieres que Dios te esconda su rostro. Tú no quieres eso. Mira capítulo 31:20. Esconderlos has en el escondedero de tu rostro, de las arrogancias de cada cual. Esconderlos has en el tabernáculo de cuestión de lenguas. Mira capítulo 44 de Salmos. Esto todo fue profetizado anteriormente, que Cristo iba a esconder su rostro de ellos. 44:24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Dios dice que Él va a esconder su rostro de ellos. Eso por la rebelión. Okay, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 12. Versículo 37. Pero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en Él. Rebelión, incredulidad, corazón endurecidos. 38. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? El brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? ¿Quién es el brazo del Señor? Es el Señor Jesucristo. Entonces, manifestado el brazo de Jehová a Israel, y no le creyeron, no lo creían. 39. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos ni entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Ahora, como dije, esto es un pasaje que utilizan los calvinistas para respaldar su teoría de lo que se llama elección incondicional. Que Dios elige quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. ¿Okay? Y dicen que para condenar a los impíos, Él los endurece el corazón. Ok, estoy de acuerdo. Pero no es Dios que endurece el corazón primero. Son la misma persona que están endureciendo su corazón. ¿Ok? Porque han tenido tres
años y medio para creer en Cristo han visto los milagros, han visto las resurrecciones de los muertos, han visto todas las señales y prodigios y maravillas que ha hecho Jesucristo y todavía no están creyendo. Entonces, ¿qué pasa? Dios está endureciendo sus corazones para llevar a cabo su palabra. Todo esto se explica muy bien en Ezequiel. Por favor, mira Ezequiel 14. Ezequiel 14. Esto es la explicación de cómo Dios puede endurecer el corazón de uno y todavía ser justo. Porque no es un Dios justo que envía a personas inocentes al infierno. ¿Okay? No, es imposible. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ezequiel 14, versículo 1. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y sentáronse delante de mí. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo del hombre, estos hombres han levantado sus ídolos sobre su corazón, y el tropezadero de su maldad han puesto delante de su rostro. Cuando me preguntaren, ¿tengoles de responder? Entonces son idólatras. Han levantado ídolos sobre su corazón. Entonces, cuando me preguntaren, dice Jehová, ¿tengoles de responder? No. Por supuesto que no. 4. Por tanto, háblales y decirles: así dijo el Señor Jehová, cualquiera hombre de la casa de Israel que hubiera levantado sus ídolos sobre su corazón y hubiera puesto el tropezadero de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, y yo Jehová responderé al que así viniera en la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos en sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dijo el Señor Jehová, convertíos y haced que se conviertan de vuestros ídolos, y de todas vuestras abominaciones apartad vuestros rostros, porque cualquiera hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera levantado sus ídolos en su corazón, y hubiera puesto delante de su rostro el tropezadero de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí, y yo pondré mi rostro contra aquel varón, y le pondré por señal. Ahí está el asunto. Hombre con corazón idólatra viene al profeta para hacerle pregunta, para preguntar por Jehová. Jehová ahora no tiene obligación de responderle. Y él dice aquí, versículo 8, yo pondré mi rostro en contra de aquel varón. Y no solamente eso, también lo utilizará. Dice, y le pondré por señal y por refrán. Dios te va a utilizar a ti, rebelde, como una señal, como una ilustración de un sermón de un predicador. ¿Ok? Dice ahí, le pondré por señal y por refranes, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y yo extenderé mi mano sobre él y le raeré de en medio de mi pueblo de Israel, y llevarán su maldad como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta, porque no hieren más los de la casa de Israel de en pos de mí, ni más se contaminen en todas sus rebeliones, y me sean a mí por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios, dijo el Señor Jehová. ¿Qué pasa? Tienen oportunidad de arrepentirse de su idolatría, y endurecieron su corazón. Ahora, cuando vienen como los fariseos al profeta, ¿quién es el profeta? Cristo. El profeta prognosticado por Moisés, Deuteronomio 32. ¿Ok? Cuando vienen los fariseos al profeta para hacerle pregunta, Cristo ni responde. Dice, deben mirar la luz mientras tenéis la luz. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Deben mirar la luz. Él está cegando los corazones de ellos
pero ellos cegaron sus propios corazones antes. Dios no tiene la culpa, no es tan injusto para enviar un inocente al infierno. No, esto no es calvinismo aquí. Esto es oportunidad tras oportunidad de arrepentirse y volver a su Dios y olvidarse de sus ídolos, y no lo hacen. Entonces ahora Dios no tiene obligación de responderles. Y aún más puede utilizar a aquellos como ejemplo para todo el mundo ver qué pasa cuando uno se rebela en contra de Jehová. Amén y amén. Volviendo a nuestro texto, Juan 12. Entonces, fuera con los calvinistas. Cristo atrae a todos. Todos tienen oportunidad de arrepentirse. Y si no se arrepiente, problema de ellos. 42. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Hay muchos países hoy en día que es así. No se puede hablar de Cristo abiertamente. Yo tengo un amigo que va a un país, me llamó el otro día. Él va a venir aquí en febrero. Va a Laos. Y Laos, aparte de Norte Corea y Myanmar, es el país más comunista de todos los países. Y ahí no se puede repartir un tratado, no se puede hablar abiertamente de Cristo. Es un país bien cerrado. Y todos son perseguidos, encarcelados por la predicación de la palabra de Dios. Laos. Son comunistas, todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchos creyeron, pero temían a los fariseos. 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todo esto es un problema del corazón. Porque el corazón de todo asunto es un problema del corazón. Fin de cuentas, ¿no? 44. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Entonces él está igualándose a quién, semejándose a quién, a su Padre Celestial. El que me ve, ve al que me envió. Ahora esta es una contradicción. Una contradicción. Mira 14:9. 14:9. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Pero compara eso con capítulo 5:37. 5:37. El Padre mismo que me envió, Él dio testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Bueno, eso es una contradicción. Porque de una parte dice Cristo, nunca han visto al Padre. Y de otra parte dice, han visto al Padre. ¿Cómo explicar esto? Ok. Cristo es, dice Hebreos, la imagen expresa, ¿okay?, de Dios. Ahora, la gloria de Dios es Cristo, pero encubierta por una cortina de carne, un velo de carne, ¿okay?, su cuerpo. ¿Okay? A Dios, el Espíritu, nadie le ha visto, por supuesto. Pero al mirar a Jesús y los milagros que hacía, las buenas obras que hacía, uno puede ver que Él es divino. Entonces de esa manera dice Cristo: el que me ve, ve al que me envió. Y no es una contradicción. No están viendo Dios mismo, sino la representación de Dios, la imagen de Dios en la tierra, que es el Señor Jesucristo. 46. Volviendo al texto.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gracias, Señor, por quitarnos de las tinieblas. Y el que oyere mis palabras no creyere, y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo. Amén. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué día postrero? Eso es el gran trono blanco. Mira capítulo 6:40. 6:40. Este es el gran trono blanco. 6:40. 6:40. Dice, y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira por favor capítulo 5, 28. 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Eso es el gran trono blanco. ¿Ok? Bueno, hay dos partes ahí. Nosotros participaremos en la resurrección de los justos, ¿verdad? Y eso es antes del milenio. Pero ahí está el gran trono blanco, la condenación de los injustos. Ahora dice Cristo, volviendo a nuestro texto, capítulo 12, versículo 48, dice Cristo que la palabra que Él ha hablado juzgará. ¿Qué palabra? Bueno, hay tres. Hay tres jueces. ¿Ok? Moisés, Jehová y Cristo, los tres. ¿Ok? Mira por favor Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Hay tres que son los jueces. Deuteronomio 18, versículo 17. Dice, y Jehová me dijo, bien han dicho, profeta les despertaré de en medio de sus hermanos como tú. Y yo pondré, mira como dice aquí, mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿qué dice Jehová? Voy a levantar un profeta que tendrá mis palabras. ¿Okay? Entonces, Moisés tiene palabras. Mira, por favor, Juan 5. Juan 5. ...45... Dice Cristo, no pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creéis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces tenemos la palabra de Moisés, las palabras del profeta y otro más. Mira por favor capítulo 5 versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer algo, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Entonces tenemos Moisés, Cristo y el Padre. Mira otra cosita. Mira Daniel 7. Vamos a terminar con esto. 3 versículos más y vamos a terminar. Daniel 7. Daniel 7. Y nota aquí el testimonio. 7:10 dice, un río de fuego procedía
y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, quien es el Padre, se asentó y los libros se abrieron. Aquí libros. Esto es el gran trono blanco, ¿no? Mira Romanos 3:4. Son libros con palabras escritas. ¿Ok? Romanos 3. Romanos 3:4. 3:4. Dice Pablo: en ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. ¿Dónde? El gran trono blanco. Ahora mira Revelación 19. Disculpa, Revelación 20. Revelación 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron, los libros, ¿con qué? Con palabras. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron el libro de la vida. Es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Qué Biblia? La Biblia castellana de Cipriano de Valera. El libro de la vida. Y fueron juzgados de los muertos por las cosas que estaban escritas, palabras, en los libros, según sus obras. Ok, volviendo a nuestro texto, entonces, ¿qué dice Cristo? La palabra, versículo 48, la palabra que he hablado, ella le juzgará, ¿dónde? En el día postrero, el gran trono blanco. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén. Hay preguntas sobre Juan 12.